En este vídeo vamos a ver el capítulo segundo del título primero. Se llama Derechos y Libertades. Recordamos que el título primero tenía 5 capítulos. Capítulo primero de los españoles y extranjeros, que ya lo hemos visto, y ahora nos centramos en los derechos y libertades, capítulo segundo. Este capítulo empieza con el artículo 14, es la apertura, y después hay 2 secciones. Sección primera, de los derechos fundamentales y libertades públicas, en esto es donde vamos a profundizar, y la sección segunda, de los derechos y deberes de los ciudadanos. Lo primero, el artículo 14, que no está dentro de ninguna de las secciones. ¿Qué nos dice el artículo 14? Nos dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Bien, aquí vamos a utilizar una reglita mnemotécnica y es la frase o seré rana. O seré rana es para decir o opinión, C sexo, religión, raza, nacimiento. Bien, ¿cómo llegamos cada uno que se invente? Porque yo lo escuché alguna vez por ahí la regla mnemotécnica con esa frasecita, pero la verdad que se me olvidó, pero puede ser algo como mamá, yo de mayor, ¿qué seré? Seré una cosa, podemos decir algo estrambótico. Cuanto más ridículo, cuanto más llamativo, cuanto más extravagante, más tiempo tardará en olvidarse. Por ejemplo, podría ser yo que esté, un monstruo volador, algo así. O seré rana. Mamá, seré o seré rana. Pues esa es la frase, o seré rana. Entonces este artículo, para que no se nos olvide, es: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, bueno, si seguimos la frase, o opinión, sexo, religión, raza, nacimiento. ¿Vale? Eso es lo que dice el artículo. ¿Qué podemos decir de este artículo para que no se nos olvide? Habla de la igualdad. Fijarse que la igualdad ya se trató en el artículo 1 de la Constitución como un valor superior que nos decía: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propone como valores superiores de su ordenamiento jurídico la igualdad, la libertad, Vale, ahí tenemos la palabra igualdad. La tenemos también, bueno, para que no se olvide, el IJU Plus. Recordad que los valores superiores eran libertad, igualdad, justicia y pluralismo político. Se vuelve a hablar de la igualdad en el artículo 9, en el 9.2, cuando dicen: a los poderes públicos corresponde, pues promover lo que es todas las condiciones para que la igualdad, para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Vuelve a hablar ahí en el 9.2, ahí era como un principio, hablaba como un principio en el artículo 9.2. Y tenemos ahora también el artículo 14, que nos trata la igualdad como derecho, ¿no? Como derecho que tenemos. Bien, tenemos que fijarnos cuando dice esto de reales y efectivas, que la igualdad sea real y efectiva. Que a veces para conseguir esta igualdad real y efectiva, pues los poderes públicos, o el que vaya a hacer la ley, el legislador, tendrá que utilizar algunas medidas que aparentemente a veces puedan parecer que lo que sean discriminatorias, pueden parecer, pero no lo son. Es como que tienen que tomarse medidas para favorecer, a ver, ¿cómo lo digo?, a un sector de la sociedad que está en desventaja. Por ejemplo, con el tema de la mujer se habla mucho de lo que es la discriminación positiva. Bueno, con la mujer también, con el tema de las personas con discapacidad. A veces para llegar a que la igualdad sea real y efectiva se tienen que tomar medidas que se protejan o que favorezcan a estos sectores, ¿no? Entonces, fijarse siempre que, por ejemplo, en el tema del sexo, discriminación por tema de sexo, ¿qué sería? Sería cuando el único motivo a ver, lo tengo aquí apuntado, porque cuando la diferencia de trato, efectivamente, cuando se va a tratar diferente a una persona solo y exclusivamente por el sexo. Porque hay casos en los que esto es un poco también polémico, esto es hablar por hablar para que se os pueda sentar más el artículo este y para que veáis también la trascendencia que tienen los artículos y los derechos fundamentales que vamos a ver ahora. Por ejemplo, aquí muchas sentencias del Tribunal Constitucional se acude muchas veces a él y se ha llegado también a que, claro, acá hay veces ahí donde está la medida, donde se considera de que esto es una medida que favorece para conseguir la igualdad efectiva o realmente está siendo discriminatoria para otros sectores. Por ejemplo, no se considera discriminar en el tema de por razón de sexo
Cuando hay, por ejemplo, sale una oferta de trabajo y el requisito para el trabajo en sí, el único requisito es la fuerza. La fuerza es algo valorable, la fuerza bruta es un requisito imprescindible. La fuerza bruta, bueno, la fuerza de la persona, la fuerza física, ¿no? Pues si hay que asegurarse de que si una mujer no consigue este puesto de trabajo y antes entra un hombre, pues que realmente el motivo por el que se haya excluido sea este. Estamos en la sesión primera, que es Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, la que tanto interés he puesto siempre en que distingamos de todas las demás. La Constitución le da a esta sesión primera las máximas garantías a los derechos que en ella se reconocen. Les reserva lo que es el regularlo por ley orgánica. O sea, tienen reserva de ley orgánica. Todos los derechos que se ven aquí, a la hora de regularlo, tiene que ser por ley orgánica. Otra forma de garantizar máximo, de garantía máxima, es el que se le puede interponer recurso de amparo. Los derechos de la sesión primera, capítulo segundo, título primero, se les puede interponer recurso de amparo. Este recurso de amparo también se puede interponer al artículo 14 y al artículo 30, aunque estén fuera de lo que es la sesión primera. Bien, bueno, y sin más, nos metemos en la sesión primera con el artículo 15. El artículo 15 es el derecho a la vida. El derecho a la vida, la integridad física y moral. Leo el artículo tal cual. Dice, todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura o a penas o a tratos inhumanos o degradantes. Primera parte del artículo. La segunda parte nos dice que queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Bueno, las leyes penales militares. Hoy en día la pena de muerte está abolida totalmente porque las leyes penales militares también quitaron lo que era la pena de muerte. Vale, la Constitución te dice que queda abolida, salvo lo que es para las leyes militares, pero sabemos que las leyes penales militares también la han terminado aboliendo. El derecho a la vida, como dice aquí, lo primero que nos planteamos es el todos. El todos, el Tribunal Constitucional ya determinó que el todo se refería a todas las personas, españoles, extranjeros, todos, pero refiriéndose a los nacidos. Algunas personas, los que estaban con las leyes antiaborto y demás, pues querían ver como que eso era un derecho constitucional, derecho a la vida también protegida a las personas antes de nacer, a las personas, vamos, consideraba como personas a los que estaban antes de nacer. Y la Constitución ahí dejó muy claro que no. Todos y personas se considera la Constitución a partir de que son nacidos. Bien, eso por un lado. Aún así, este derecho, fijarse la de legislación detrás que tiene y todo lo que viene con él, porque el derecho a la vida está todo lo que es reproducción asistida, la fecundación in vitro. Tenemos también la eutanasia. Por ejemplo, la eutanasia. Fijarse que la eutanasia no tenemos esa libertad para decidir sobre este derecho. El derecho a la vida lo tenemos sí o sí. La eutanasia hoy en día se considera delito. O sea que la eutanasia está también, pero aquí se tiene que... a este derecho es al que se agarran cuando... A este derecho, vamos, a que es una parte y un derecho que está recogido en la Constitución. Tenemos también la otra parte de este artículo, que es la integridad. Derecho a la integridad física y moral. ¿Qué decir aquí? Integridad física y moral, fijarse, es protegerse, o sea, este derecho protege contra las lesiones que se nos hagan a nuestro propio cuerpo, físicamente o moral. Aquí en esto se basan también, bueno, sí, se agarra lo que es el tema de la paternidad, las pruebas de paternidad. Las pruebas de paternidad parece que lesionaban o vulneraban este derecho, pero el Tribunal Constitucional determinó ahí que era más el daño que se le hacía al menor, porque también sabéis que muchos derechos a veces pues colisionan con otros. Entonces, por un lado está el no vulnerar la integridad física y moral al padre que tiene que hacerse la prueba, pero por otro lado está el menor que no se le protege como debe de ser. Consideró el Tribunal Constitucional que era más el daño que se le hacía al menor a el derecho este que se vulneraba. Entonces las pruebas de paternidad hoy en día se pueden hacer. Incluso aquí ha habido también sentencias del Tribunal Constitucional en cuanto a los cacheos o registros que se le hacen a las personas en los aeropuertos. Si eso están violando lo que es vulnerando este derecho. Va muy ligado esto de la integridad física y moral también a lo que es la dignidad de la persona, lo que es la dignidad de la persona y la parte íntima, el derecho a la intimidad. Artículo 16. El artículo 16
Nos habla de la libertad ideológica, religiosa, de culto. Nos dice que nadie puede estar obligado a declarar sobre sus propias creencias, religiones o ideologías. Tiene 3 apartados este artículo, ¿vale? El primer apartado nos dice: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. Pero, fijarse, de los individuos y las comunidades. O sea, este artículo, este derecho también está reconocido a las personas jurídicas, no solo a las personas físicas. Una persona jurídica, una entidad, también tiene derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto. Única limitación que nos pone el artículo: sin más limitaciones que las alteraciones que las necesarias para el mantenimiento del orden público. O sea, no se puede alterar el orden público, ¿vale? No se puede alterar el orden público. ¿Qué pasa con esto? Yo tengo mi ideología, yo puedo expresarla, ya sea de izquierda, ya sea de derecha, ya sea religión. Puedo expresarla, bueno, expresarla. Esto va en conexión también, vamos a ver después, con el derecho que tenemos a la libertad de expresión. Lo que no puedo es alterar el orden público. O sea, por ejemplo, puedo tener libertad y de religión, cualquier religión, pero no puedo tener, no se pueden tener, esto no justifica el que haya conductas xenófobas o racistas. No justifica este artículo eso. El punto 2. El punto 2 nos dice que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia. Este es otro derecho que tenemos, ¿eh? Ni siquiera nadie, ni un juez, nadie nos puede obligar. Podemos declarar si lo queremos. O ya digo que tiene conexión con la libertad de expresión. Podemos expresar lo que queramos acerca de nuestra ideología, pero si queremos, de forma siempre voluntaria. Nadie nos puede obligar a hacerlo. Aquí hay incluso una sentencia del Tribunal Constitucional con el tema del derecho, bueno, el derecho con la objeción de conciencia, porque se decía que al declararse una persona como objetor, pues eso estaba vulnerando el principio de obligarse a declararse. Estaba declarando sobre. Pero realmente el Tribunal Constitucional dictaminó que no. O sea, él entendió que no se vulneraba este principio. La objeción de conciencia no vulneraba este principio, porque nadie te está obligando a declarar sobre ello, ¿no? Entonces nadie puede ser obligado. Y el punto 3 del artículo 16, pregunta que cae también, es simple pero cae. Dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal. O sea, nuestro Estado es aconfesional. Sin embargo, continúa y dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y con las demás confesiones. El Estado es aconfesional, pero de hecho nos está diciendo que también los poderes públicos tendrán que tener en cuenta estas creencias religiosas de la nación nuestra, ¿no? Y tanto es así que el Estado sí ha hecho acuerdos con la Santa Sede y con otras confesiones. O sea, tiene en cuenta las otras creencias. Las creencias de lo que es la sociedad española. Bueno, significa también esto de que es aconfesional, que no se tendrán en cuenta lo que es los tribunales eclesiásticos. Artículo 17 nos habla de lo que es la libertad y la seguridad, pero este derecho que se nos reconoce en este artículo entiende el Tribunal Constitucional que se refiere a la libertad física, a la que es la libertad, la que está relacionada con la detención, con lo que es la condena, con lo que es la privación de libertad, ¿vale? Pero no una libertad ahí, no nos vamos ahí a ningún sentido abstracto. Está refiriéndose este derecho a la libertad física. De hecho, nos dice el artículo, tiene 4 apartados. El apartado primero nos dice, 17.1, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Se está refiriendo a la libertad física y a la seguridad personal, a la seguridad ciudadana, cuando salimos a la calle, a la que tienen que defender los cuerpos de seguridad y los cuerpos del Estado, ¿no? Esta seguridad y esta libertad se está refiriendo. Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y las formas previstos en la ley. Claro, aquí está dando ya lo que es la presunción de inocencia. Nadie puede ser privado de la libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo. Vale, pues del 17 punto el apartado 1, un poco más voy a decir. 17.2, la detención preventiva.
que no puede durar más del tiempo necesario. A ver, aquí hay una cosa, la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para averiguar o esclarecer los hechos. Bien. Y en todo caso, como plazo máximo, 72 horas. Lo leo. Dice, la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. ¿Mm? Como máximo estas 72 horas, pero realmente el tiempo que dura la detención preventiva es el necesario para averiguar el delito, para averiguar el esclarecer los hechos, que como máximo sería 72 horas. Y en este plazo tiene que estar puesto o en libertad o a disposición judicial. Bien, no es delante de un juez, disposición judicial no es que le lleven al detenido, pum, aquí delante del juez, sino que ya es en los mecanismos, la justicia ya sigue los mecanismos que sigue la justicia a disposición judicial. El punto 3 del apartado del artículo 17 dice, toda persona detenida, este es el derecho a la información, pues nos dice que toda persona detenida debe de ser informada. ¿Pero cómo? Tiene que ser informada de forma inmediata, tal como se le detiene, y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de la detención. Esto es lo que vemos en las detenciones que se ven en las películas. ¿Mm? En el momento en que te detienen, te tienen que informar y de todo, o sea, te tienen que informar de forma inmediata, de forma clara, de lo que has hecho, de por qué motivo se te ha detenido y de cuáles son tus derechos. No pudiendo ser obligado a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. El artículo 17 reconoce el derecho, en este punto 3, a la asistencia de abogado al detenido. Después vamos a ver por ahí en otros casos la asistencia de letrado, que es otro de los derechos, pero lo que es asistencia de abogado al detenido está aquí reconocido en el 17.3. Y el último punto, el punto 4, que nos dice que la ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de una persona detenida de forma ilegal. Asimismo, por ley se determina el plazo máximo de la duración de la prisión provisional. Vale, nos dice este artículo que es por ley que se regulará el habeas corpus. Nosotros no vamos a saber qué ley es, pero sí tenemos que saber que como es un derecho fundamental, tiene que ser una ley orgánica. El habeas corpus pues, tiene que regularse mediante una ley orgánica, ya que es un derecho fundamental. Vale, y de aquí, pues poco más. Bueno, lo que sí es no confundir lo que es la detención preventiva, ¿vale? De las 72 horas, que es una detención preventiva, que es diferente a lo que es la prisión provisional. Esto es otro el motivo. Y el plazo de la prisión provisional nos dice la Constitución que es la ley la que lo regula. Y la detención preventiva sí nos está dando un plazo, que es el tiempo tendente para esclarecer los hechos o máximo, como en todo caso, como plazo máximo las 72 horas. Vale, pues eso. Detención preventiva es el tiempo que tiene que estar la persona ahí en lo que son las diligencias policiales mientras que se averigua. Lo otro no, lo otro es una detención preventiva, que tampoco es condena, porque no está cumpliendo una condena. Es una detención, es una prisión provisional, perdón. No está cumpliendo ninguna condena, pero después en el caso de que resulte, la persona en cuestión resulte condenada, pues esa prisión provisional ya eso se hará en los descuentos oportunos. ¿Mm? Artículo 18. Este artículo tiene también 4 apartados. El artículo 18 es derecho al honor, a la intimidad, lo leo y aceleramos un poquito. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Los 3 están aquí. Bueno, pues este derecho al honor, fijarse que esto del honor es un poco también abstracto. Cada uno tiene le da un sentido y le da un significado a lo que es el honor, ¿no? Pero, a ver, esto está relacionado a la intimidad familiar, personal, respetar todos estos derechos. La intimidad es como lo más reservado nuestro de cada uno, ¿no? Pues estos derechos entran a veces en conflicto, lo que es el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar. Quizás el derecho a la propia imagen es algo lo más externo, lo más físico de la persona. Pero todo esto choca a veces con el derecho
de información que habéis visto por algunos medios de comunicación, o con el derecho de la libertad de expresión. Unos derechos con otros a veces entran en conflicto. Y el Tribunal Constitucional es el que tiene siempre ahí la última palabra. Bien, pues sabéis que con este tema también está lo que es la prensa, todas las revistas del corazón, todos los periodistas que hay por estos medios. ¿Qué pasa con ellos? Pues que a veces entran y vulneran estos derechos de intimidad en contra de lo que es la voluntad de un famoso o de cualquier persona, no tiene por qué ser famoso. Si esto sucede, pues tiene que indemnizarlo porque es un derecho fundamental y tiene que protegerse. Pero no, a veces es la propia persona la que quiere, de forma voluntaria, y ahí no hay problema ninguno. Si de forma voluntaria la intimidad, las cosas más íntimas, la imagen, todo, lo quieren vender a la prensa o a quien sea, ahí no hay problema. El problema es cuando se vulnera estos derechos sin autorización del particular. Y esto entra en conflicto con otros intereses siempre. Entonces, ese derecho por un lado, o sea, los tres derechos que estamos viendo es el derecho al honor, a la intimidad individual y familiar y a la propia imagen. Después el punto 2, ya el resto es un poco todo derivado de lo que es el principio, de lo que es el punto 1. Pero el 18.2 nos habla de la inviolabilidad del domicilio, nos dice que el domicilio es inviolable, que ninguna entrada o registro puede hacerse sin el consentimiento del titular o resolución judicial. Esto debe estar clarísimo siempre, ¿eh? No se puede entrar en ningún domicilio sin el consentimiento del titular o resolución judicial. Hay una salvedad aquí. Flagrante delito. O sea, en caso de flagrante delito, sí se puede entrar en el domicilio. Bien, domicilio al efecto de este artículo, considera el Tribunal Constitucional que es cualquiera donde la persona tenga allí su intimidad. O sea, se puede considerar domicilio una propiedad de un terreno, se puede considerar domicilio un apartamento de verano, no quiere decir donde esté empadronado. Incluso hasta habitaciones de hoteles han llegado el Tribunal Constitucional a considerar lo que es una habitación de hotel, a efectos de no violarlo, de ser inviolable, lo considera domicilio. La coletilla de consentimiento judicial, o sea, consentimiento del titular o autorización judicial, ¿eh? Y la salvedad solo caso de flagrante delito. Después el 18.3 nos habla del secreto de las comunicaciones. En especial, esto está hecho, pues fijarse en el tiempo que está hecho, porque en especial dice se garantiza el secreto de las comunicaciones, en especial las postales, las telegráficas y las telefónicas. Salvo resolución judicial, la misma coletilla. Salvo resolución judicial. Hoy en día, aparte de estas comunicaciones, se entienden todas, o sea, los emails, la parte informática, que entra ahora ya con más fuerza que en la época en la que se dictó este artículo, en la que se escribió el artículo no estaba. Y por último, el punto 4, pero fijarse que se imaginaba que la informática venía ahí, ¿no? El punto 4 ya nos regula y nos dice que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.